Express, Vue.js y Node. En este curso vamos a aprender de manera práctica cómo integrar estas 4 tecnologías de JavaScript, tanto código del servidor como podría ser Node.js y Express, código de la base de datos con MongoDB y código del frontend junto a Vue.js. Estas 4 tecnologías que funcionan por separadas, vamos a aprender a integrarlas para poder crear una aplicación web moderna utilizando un solo lenguaje de programación. La aplicación que vamos a crear es la que ven aquí enfrente. Es una aplicación de tareas, un CRUD, y vamos a crearla completamente desde cero. Pero primero te voy a mostrar qué es lo que hace. Primero podemos crear una tarea con un título, por ejemplo, cenar. Y podemos agregarle una descripción, por ejemplo, tengo que cenar. Lo guardamos y observa que automáticamente se refresca o se agrega a nuestra tabla, pero sin reiniciar el navegador, sin refrescar la página. Esto es muy práctico ya que la aplicación puede fluir de una manera mucho más rápida y toda la interfaz está desarrollada con Vue.js y Bootstrap 4. Pero para que funcione, todo esto necesita también tener un backend, y es por eso que estamos utilizando a MongoDB, Express y Node.js como la parte trasera de nuestra aplicación, como el backend. Pero antes de mostrarte el backend y cómo desarrollar todo esto, voy a mostrarte todas las tareas que puede hacer esta aplicación. Por ejemplo, también puede eliminar y también puede actualizar. Supongamos que agregamos una tarea cualquiera y queremos actualizarla, pues a través de este mismo formulario podemos actualizar esa tarea. Por ejemplo, vamos a cambiarlo, trabajar, y aquí vamos a colocarle tengo que crear un sitio web. Guardamos y todo sigue funcionando tal cual. Pero de hecho, la interfaz entera ha tenido que ser diseñada, al igual que el servidor también ha tenido que estar preparado a través de una REST API para que todo esto funcione. Todo esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Antes de empezar, te recomiendo que ya sepas un poco de estas tecnologías, de MongoDB, de Express, de Vue.js y Node, ya que este no es un curso de cada una de esas tecnologías, sino un curso del stack completo, de cómo integrar estas 4 tecnologías en una sola aplicación. Vamos a crear esta aplicación desde cero, pero por eso necesitas tener conocimientos básicos de estas tecnologías. Con esto dicho, si quieres empezar a conocer al StackMem, de qué se trata y sobre todo a crear una aplicación utilizándola, pues vamos a empezar. Antes de empezar a escribir código y empezar a explicarte el proyecto, voy a explicarte en más detalle qué es el StackMem. Primero entendamos el concepto de stack. Un stack es un conjunto de tecnologías que un desarrollador utiliza para desarrollar aplicaciones, pero en este caso estamos hablando de un stack de JavaScript, es decir, que estamos utilizando tecnologías de JavaScript para crear aplicaciones web. Hay muchos stacks de JavaScript, está el StackMem, el StackMerm y el StackMem. Estos stacks utilizan tecnologías de JavaScript de inicio a fin. En este caso voy a explicarte el StackMem, que se caracteriza por utilizar a MongoDB como base de datos, que es una base de datos que utiliza JavaScript como lenguaje de consultas, a Express, que es un framework de Node.js, es decir, un framework de un entorno de ejecución de JavaScript, a Node.js mismo como el entorno de ejecución de JavaScript, y en este caso, Vue.js como framework del frontend. Estas tecnologías, si trabajan juntas, nos permiten desarrollar aplicaciones web modernas utilizando a JavaScript como único lenguaje de programación. Esto puede facilitar mucho las cosas, pero necesitamos entender cómo funciona cada una de estas tecnologías. Es por eso que en este video no voy a enseñarte cómo funciona cada una de ellas por separado, porque cada una es un tema por aparte, pero voy a enseñarte a integrarlas, cómo crear un proyecto desde cero, a configurarlo desde cero, utilizando estas tecnologías. A partir de aquí, luego de que terminemos el ejemplo, ya vas a empezar a estudiar cada una de estas tecnologías por separado y vas a poder mejorar este stack, vas a poder mejorar esta aplicación que vamos a desarrollar. Pero al menos por ahora entendamos cada una de estas tecnologías en más detalle. Empecemos con Vue.js, que es la tecnología principal del StackMem. El StackMem se caracteriza por ser un stack que utiliza Single Page Applications, es decir, que utiliza aplicaciones de una sola página en el navegador. Esto quiere decir que en lugar de que el servidor esté enviando múltiples archivos HTML, está enviando tan solo un HTML, y la interfaz se empieza a construir con JavaScript. Eso no es muy sencillo escribirlo en código, pero por suerte tenemos a Vue.js que hace ese trabajo por nosotros, y es por eso que lo vamos a utilizar. Ya necesitas conocer algo básico de Vue.js. Si ya has trabajado con cosas simples y quieres empezar a construir una aplicación real, pues este video es para ti, porque ya conoces algo de Vue.js y ahora vamos a desarrollar una aplicación real. Pero necesitamos también otras tecnologías, y es por eso que vamos a utilizar a MongoDB como base de datos. Esta es la M del StackMem, como te decía.
Pero esta base de datos también es un mundo por aparte. Te recomiendo empezar a estudiar mucho mejor esta base de datos, porque te va a ayudar a entender cómo funcionan estos stacks modernos. Pero al menos, por ahora, sin conocer mucho o conocer tan solo cosas básicas, vas a poder entender el ejemplo que vamos a desarrollar. Vamos a utilizar también un framework de Node.js. Esto es debido a que vamos a tener que construir un servidor, y el desarrollarlo utilizando tan solo JavaScript puede llevarnos mucho tiempo, y no es una tarea real. Es decir, que la mayor cantidad del tiempo cuando los desarrolladores hablan de utilizar Node.js en el servidor, no hablan de utilizarlo con JavaScript puro, porque no es nada práctico. Utilizan frameworks. La razón es que los frameworks ya están probados y tienen mucho tiempo, e incluso los frameworks se van mejorando con el tiempo y van dando soluciones. En cambio, el desarrollarlo con código propio va a requerir mucho código de mantenimiento y estar enfocándonos netamente en el proyecto. Un framework nos facilita mucho las cosas, y en este caso vamos a utilizar Express, que es el framework más popular de Node.js. No significa que por ser el más popular es el mejor, pero es el más utilizado, entonces vas a encontrar mucha información. Y finalmente Node.js. Obviamente estamos trabajando con múltiples tecnologías de JavaScript. Vamos a utilizar también otras tecnologías relacionadas al entorno del frontend, como Webpack, Babel y muchas más. Pero para eso necesitamos tener Node.js instalado. Así que en este caso, los requerimientos para este curso es ya tener conocimiento básico de Vue.js, tener instalado MongoDB, saber un poco de Express y sobre todo, tener instalado Node.js. Con estos requerimientos, ahora sí podemos enfocarnos en nuestro proyecto. Antes de empezar, voy a comentarte que todo el código del proyecto que vamos a realizar desde cero está subido en mi GitHub. Así que ya puedes descargarlo y ver el código fuente si en caso encuentras algún problema y quieres ver el código original. Entonces para visitarlo simplemente tienes que encontrar este repositorio, que voy a dejarte el enlace en la descripción de este vídeo para que lo puedas visitar y en todo caso descargar. Si quieres tan solo ver el código fuente, aquí vas a ver la estructura del proyecto. Entonces si quieres visitar por ejemplo un archivo que esté dentro de la carpeta src, simplemente entras en la carpeta y das un clic en el archivo y dentro de este mismo sitio web vas a poder ver el código fuente, sin la necesidad de descargarlo como aquí ves. En todo caso, si aún así quieres descargar todo el proyecto en tu computador, simplemente ven en este botón verde que dice clonar o descargar, das un clic y observa que aquí está todo el código. Puedes descargarlo a través de Git o en todo caso en un zip. Descomprimes el zip y vas a obtener todas las carpetas y todos los archivos que ves aquí enfrente. Muy bien, entonces ahora ya entiendes un poco mejor los recursos que tienes a la mano. Ahora sí, vamos a empezar a construir este proyecto completamente desde cero. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta que contenga todo el proyecto. Así que voy a ir a mi escritorio y voy a crear una carpeta nueva. A esta carpeta voy a llamarla mevn-curso. Aunque puede tener cualquier nombre en realidad, así que siéntete libre de cambiarlo si gustas. Voy a arrastrarlo al editor de código, en este caso voy a utilizar Visual Studio Code. Pero tú también puedes utilizar cualquier otro editor, Sublime Text, Bing, Emacs o Atom por ejemplo. En este caso voy a utilizar Visual Studio Code porque tiene algunas herramientas que me ayudan a escribir el código de una manera mucho más sencilla. Y además que tiene un terminal integrado. Primero vamos a abrir ese terminal integrado. Para abrirlo voy a presionar las teclas Ctrl-Shift-P y se me abre este panel en donde yo puedo colocar algún comando. En este caso voy a buscar Terminal Integrate y en este caso observa que me muestra una opción que me dice crear un nuevo terminal integrado. Doy un clic y lo que hace es abrir un terminal dentro del mismo editor Visual Studio Code. No solamente eso, sino que también lo ubica dentro del proyecto. Muy bien, estas son cosas relacionadas a Visual Studio Code, pero ¿qué hay del proyecto? Primero vamos a crear un proyecto de Node.js. Vamos a empezar creando el servidor y una vez tenemos ya el servidor definido, vamos a empezar a crear la aplicación del frontend que va a consumir los datos del servidor. Así que vamos a empezar con el típico comando de un proyecto de Node.js a través del comando npm init-yes. Damos un enter y lo que hace esto es crearnos un package JSON y este es un comando de Node.js. Lo que hace es crearnos tan solo un package JSON con un proyecto de ejemplo, es decir, información de ejemplo. Por ejemplo, aquí le coloca el título de nuestro proyecto, la versión, la descripción de qué es lo que hace nuestro proyecto y algunos comandos que nosotros luego podemos ejecutar en consola. Por ahora vamos a dejarlo como está, pero vamos a crear la estructura de nuestro proyecto. Por lo general, yo coloco todo el código dentro de una sola carpeta. De esta manera no mezclo el código con otros archivos como el package JSON o otros archivos de configuración que luego voy a crear. Así que voy a colocar todo el código dentro de una carpeta llamada src. Puede tener cualquier otro nombre, pero src es bastante corto y descriptivo a la vez. Muy bien,
Aparte de esto, también voy a crear otro archivo que se encargará más que todo de traducir el código de JavaScript de las últimas versiones a JavaScript que un navegador puede entender. Esto está muy relacionado al código de Vue.js, así que voy a tratar de crear primero el archivo y ya luego te voy a explicar para qué sirve cuando entremos en detalle en la creación de la aplicación. Vamos a crear un archivo llamado babel.rc o .babelrc, perdón. Este archivo de nuevo sirve para configurar Babel, que es un transpilador de código. Es decir, convierte código de JavaScript moderno a código que los navegadores puedan entender. Tanto código de los navegadores actuales como los navegadores que ya no se están haciendo uso. Pero de todas maneras, al hacer tu código lo más disponible posible siempre es una ventaja. Muy bien, aparte de este archivo voy a crear otro archivo llamado webpack.config.js. Esto es una tecnología llamada Webpack. Si has utilizado Vue.cli, por ejemplo, Vue.cli por debajo, internamente, utiliza Webpack. Obviamente nosotros, como estamos aprendiendo, no vamos a utilizar un generador de proyectos que nos da todo hecho, porque estamos aprendiendo. Ya luego en tus proyectos reales quizás quieras utilizarlo porque te va a acelerar tu trabajo. Pero al menos por ahora vamos a crear este archivo nosotros mismos, entendiendo para qué sirve y cómo funciona. Así que vamos a dejar a Webpack config por aquí. Y ahora sí vamos a ir a la estructura de nuestro proyecto. Vamos a entrar en src y vamos a crear unas cuantas carpetas. Primero voy a crear el archivo de servidor que va a arrancar toda la aplicación. Este archivo se va a llamar index.js. Aquí vamos a escribir el código del servidor. Pero también vamos a necesitar otras carpetas. Así que voy a crear una carpeta dentro de src llamada routes. Esta carpeta routes servirá para crear las rutas o URLs que tendrá mi servidor. Pero aparte de las URLs también necesito poder colocar los modelos de la base de datos. Vamos a crear una carpeta también llamada models. Esta carpeta va a contener archivos de cómo van a lucir los datos dentro de MongoDB. Además de models, vamos a crear también una carpeta llamada public. Esta carpeta tiene algo interesante. La carpeta public, a través de nuestro servidor de Express, siempre la vamos a enviar al navegador. Y es por eso que aquí es donde vamos a colocar todo el código de Vue.js transformado. Nosotros cuando estamos desarrollando vamos a utilizar archivos.vue, vamos a utilizar sintaxis nueva de JavaScript y vamos a utilizar otras características. Pero luego todo eso se va a convertir a simplemente JavaScript, HTML y CSS. Es decir, código que un navegador cualquiera puede entender. Así que Vue.js tan solo es una herramienta, ya luego todo eso se transforma en una aplicación en archivos comunes. Por ahora vamos a dejar esta carpeta public, ya luego vamos a entrar en detalle cómo vamos a hacer eso. Primero vamos a crear también una carpeta llamada app. Esta carpeta app es el código del cliente. Es decir, que dentro de app vamos a escribir todo el código del frontend, los archivos .vue, los archivos de JavaScript relacionados al frontend, y aquí vamos a escribir toda la aplicación del frontend en sí. Luego, todo eso se va a convertir y va a ir a la carpeta public. Muy bien, entonces esta es la estructura de nuestro proyecto. Empecemos creando nuestro servidor. Vamos a ir a index.js y vamos a tratar de crear un servidor muy básico a través de Express y Node.js. Como Node.js ya lo tengo instalado, ahora falta Express. Entonces voy a ir a mi proyecto y voy a ejecutar un comando para instalar Express. Este comando es npm installed express. Doy un enter y lo que hace esto es descargar desde internet el framework Express. No solamente eso, sino que lo que hace también es agregarlo al package JSON. Como ves aquí, ha creado una sección nueva llamada Dependencies y ha creado una carpeta Node Modules. Obviamente esta carpeta Node Modules no la vamos a tocar, ya que aquí hay código simplemente y no tenemos que tocar nada de allí. Por ahora, al menos ya tenemos Express agregado. Vamos a requerirlo en el index.js, vamos a decir requiero Express. Y una vez lo requiero voy a agregarlo o voy a guardarlo en una constante llamada Express. Esto es bastante típico cuando requerimos un módulo de Node.js. Pero aquí tan solo lo estamos requiriendo, necesitamos inicializarlo. Vamos a inicializarlo a través de una constante app y ejecutar el framework. De esta manera app ahora es nuestro servidor. Entonces como es nuestro servidor, le podemos decir a nuestro servidor app que escuche en un número de puerto. Por lo general Node.js trabaja en puertos 3000 por ejemplo. Eso es tan solo cuando desarrollamos. Ya luego le puedes cambiar a cualquier otro puerto. Por ejemplo, los servidores es muy típico que trabajen en el puerto 80. Muy bien, cuando inicie nuestro servidor vamos a mandar un mensaje por consola para que nos muestre que el servidor está funcionando. Entonces vamos a decirle server on port y por ejemplo que nos muestre el texto 3000.
Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a probar nuestro servidor. Podemos hacerlo de una forma bastante sencilla. Vamos a decir node, entra a la carpeta src y ejecuta el archivo index.js. Y observa que dice ahora server on port 3000. Vamos a nuestro navegador y vamos a entrar al localhost 3000. Y observan que ahora dice no puedo ingresar a la ruta inicial de mi servidor y dice error. Aunque esto diga error, en realidad no significa que hemos escrito el código mal, porque esta es una respuesta que nuestro servidor está dando. Lo que significa es que nuestro servidor está funcionando, pero aún no hemos creado ninguna ruta o URL. Entonces la ruta por defecto que envía Express es un error siempre. Muy bien, entonces vamos a configurar o arreglar un poco mejor nuestro servidor. Vamos a ir separando en múltiples secciones nuestro servidor para entender lo que estamos haciendo luego. Aquí vamos a decir, por ejemplo, server is listening, está escuchando nuestro servidor. Y aquí vamos a agregar otra sección para colocar configuraciones de Express. Luego vamos a crear una sección de middleware de Express. Esta sección de middleware son tan solo funciones que se ejecutan antes de que entren a las rutas. Es decir, que luego de los middlewares vamos a colocar las rutas URLs. Ok, con esto tenemos varias secciones que sí vamos a utilizar. Por ahora vamos a empezar con la sección de configuraciones. Vamos a decirle a app, es decir, a nuestra aplicación de servidor, que vamos a crear una configuración para un puerto. Y el valor que le vamos a dar a esta configuración, le vamos a decir que es el puerto 3000. Y luego, aquí, en lugar de decirle que escuchen el puerto 3000, vamos a obtener esa configuración que hemos creado. Si con get lo creamos, si con set lo creamos, con get lo obtenemos. Es decir, aquí es como sería una declaración de variables, mientras que aquí estamos obteniendo esa variable. Entonces aquí esto se va a reemplazar por 3000. Y aquí, como quisiera que también esté concatenado con el número de puerto que estoy creando, pues aquí voy a decirle que lo concatene con el número de puerto. Entonces vamos a probarlo, vamos a reiniciar el servidor. Node src index. Muy bien. Dice server on port 3000, refrescamos y todo funciona tal cual. Pero ahora, como lo tenemos en un solo lado de nuestra aplicación, podemos cambiar ahora el puerto 3000 al puerto 4000. Guardamos, refrescamos y observa que dice server on port 4000. Si refrescamos ahora en el 3000, no pasa nada porque ya no tenemos la aplicación allí. Si colocamos 4000, pues ahora la aplicación funciona. ¿Por qué estoy haciendo esto? La razón de hacer esto es que luego cuando despleguemos nuestra aplicación, por ejemplo en un servicio de la nube, el servicio de la nube nos va a dar el puerto. Entonces nosotros podríamos configurar nuestra aplicación de la siguiente manera. Voy a ejecutar process.end.port. Esta configuración de aquí lo que está diciendo es que tome el puerto que me está dando el sistema operativo. En todo caso, si no existe este puerto, pues que use el 3000. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutar nuestra aplicación. Vamos a cancelar el servidor y de nuevo vamos a ejecutar node src index.js server on port 3000. Refrescamos y en este caso tenemos que ir al 3000 y observa que todo funciona tal cual. Ahora lo que estoy diciendo es simplemente que si el servidor me da un puerto, que lo use. Caso contrario, el puerto 3000. Pero como mi computador no tiene un puerto definido, pues está utilizando el 3000. Pero ya luego cuando despliegues tu aplicación, esto va a ayudar a que el proceso sea mucho más sencillo para ti, ya que estás entendiendo que es aquí donde estamos configurando el puerto del servidor. Muy bien. Ahora lo que toca es empezar a definir alguna manera de enviar archivos al frontend, archivos al navegador en realidad. Para hacer eso vamos a crear otra sección aquí en Express. Esta sección vamos a llamarla Static Files. Los archivos estáticos en un servidor se refieren a los archivos que enviamos al frontend. Por ejemplo, las fuentes, los JavaScripts, los HTMLs, los CSS, las imágenes. Este tipo de archivos no se llaman dinámicos, sino estáticos, por la razón de que el servidor tan solo los envía una vez y el usuario se encarga de consumirlos. Y es por eso que vamos a crear una carpeta, de hecho ya la habíamos creado, llamada public, en la cual vamos a enviar esta carpeta y aquí vamos a colocar todos los archivos estáticos del navegador. Es decir, vamos a escribir aquí app.use y aquí vamos a decir express.static, que es un método en el cual le damos express para que definen dónde irán los archivos estáticos. Y aquí le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir en dónde está esta carpeta. Pero si observas, mi carpeta está dentro de una carpeta llamada src y dentro está la carpeta public recién. Entonces lo que tenemos que hacer es darle toda esta ruta. De hecho, como ahora estamos cambiando las rutas, vamos a tener que darle toda la ruta del sistema operativo. Es decir, desde la ruta inicial del sistema operativo, luego el usuario, luego el escritorio, luego el carpeta del proyecto y recién la carpeta src y luego la carpeta public.
Como ves, es una ruta bastante larga. Entonces vamos a tratar de utilizar una constante que nos da Node.js. De hecho, lo primero que voy a hacer aquí es mostrarte por consola esa constante. Esa constante se llama dirname. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutar nuestro servidor. Vamos a decir node src index.js. Y observa que dice server on port 3000. Pero arriba, observa que me está dando la ruta de en dónde está la carpeta src. Es decir, la ruta inicial de mi sistema operativo. Desde home, el usuario, el escritorio, entra al proyecto y dentro de mi proyecto está la carpeta src. Es decir, en dónde está este archivo index.js. Si estuvieras en Windows, por ejemplo, te daría C, la unidad C, luego de la unidad C te daría el usuario, luego del usuario te daría el escritorio, luego del escritorio la carpeta y de nuevo la carpeta src. Y observa que es toda la ruta del sistema operativo. Lo que vamos a hacer es concatenarlo con un /public. Vamos a guardarlo. ¿Por qué el /public? Bueno, porque si ya me está dando la ruta de src, le vamos a concatenar ahora para que entre a public. Vamos a ver qué obtenemos. Vamos a cancelar el servidor, volver a ejecutarlo. Y observa que ahora me dice toda la ruta del sistema operativo hasta el proyecto dentro de la carpeta src, la carpeta public. Y esto funciona si nosotros le damos esto a express, a este método static. De hecho, vamos a quitar los comentarios de aquí. Si le damos aquí adentro de ese parámetro, esto va a funcionar. Vamos a probarlo, vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Node src index. Server on port 3000, vamos a nuestra página y todo funciona tal cual. Pero ahora la carpeta public está siendo enviada al navegador. Esto quiere decir que dentro de la carpeta public ahora yo puedo crear un archivo index.html. Y aquí puedo crear, por ejemplo, una estructura básica de HTML5. Y aquí adentro vamos a crear mem stack curso, vamos a llamarle. Y aquí vamos a colocarle un hello world simplemente. Hello world con Vue.js. Muy bien, vamos a guardarlo y ahora vamos a refrescar nuestra página. Y observa que ahora mi navegador está leyendo por defecto este archivo index.html que he leído. ¿Por qué pasa esto? La razón es que ya había configurado mi servidor para que la carpeta public sea enviada al navegador. Y el navegador por defecto siempre lee los archivos index.html. Es por eso que apenas encuentra la carpeta el navegador, ha ubicado el archivo index.html y lo ha mostrado por pantalla. Pero no solamente esto, sino que también puedo crear archivos JavaScript. Por ejemplo, aquí luego puedo crear un archivo llamado bundle.js o vamos a llamarlo app.js. Y dentro del HTML también puedo llamar ese script. Puedo decirle app.js. Para probarlo en app voy a crear una alerta que diga Vue.js irá aquí. Muy bien, vamos a guardarlo, vamos a refrescar nuestra aplicación y observa que ahora tenemos un mensaje de una alerta. Eso significa que está leyendo el archivo JavaScript. Esto, aunque parece muy tonto, nos va a ayudar a entender luego por qué Vue.js al ser transformado puede ser leído en el navegador. Y te va a ayudar a entender también cómo funciona el servidor. Muy bien, por ahora vamos a eliminar este app.js, vamos a dejar tan solo el index.html que ya luego lo vamos a utilizar. Y por ahora vamos a continuar con el resto de secciones de nuestro servidor. Aparte de todo lo que estamos haciendo, ya te habrás notado que, por ejemplo, cada vez que yo cambio el código del servidor tengo que estar reiniciando la consola. Y eso es un proceso bastante tedioso. Entonces voy a instalar un módulo de Node.js que me permite evitar estar reiniciando la consola. Este módulo se llama Nodemon. Y para instalarlo, también voy a tener que utilizar el comando npm install, al igual que lo hicimos con Express. Damos un enter y se va a empezar a instalar Nodemon. Lo que hará Nodemon es simplemente que cada vez que yo hago un cambio aquí en mi archivo, va a refrescar el servidor, es decir, va a hacer esa tarea de presionar control C por mí y luego reiniciar el servidor con el comando. Esto va a reducir bastante esa tarea aburrida de estar reiniciando el servidor a cada rato. Ahora, ¿cómo lo usamos? Bueno, vamos a tener que ejecutarlo desde package.json. Es decir que aquí, dentro de estos scripts, vamos a crear un script, un comando que nos ejecute el servidor por nosotros. Como ves, aquí ya ha sido agregado, ya ha sido instalado. Para utilizarlo vamos a borrar este comando de aquí y vamos a crear uno nosotros mismos. El comando se va a llamar dev. Y cuando ejecutemos este comando dev, yo quiero que ejecute por mí nodemon src el archivo index.js. Observa que esto es prácticamente lo mismo que escribir node src index.js, solo que en este caso lo estamos ejecutando con Nodemon.
Vamos a guardarlo y vamos a ejecutar este comando dev. Para ejecutarlo decimos npm run dev, es decir, el nombre del comando. Y observa que ahora dice server on port 3000. Vamos al navegador y dice localhost 3000. Parece que he borrado también la carpeta public. Bueno, he borrado la carpeta public de aquí de mi src. No hay ningún problema, lo vuelvo a crear. Y dentro de la carpeta public vamos a crear un archivo index.js. Perdón, index.html. Muy bien. Y aquí dentro del index.html vamos a crear un HTML5 de nuevo que diga simplemente memcurso. Y aquí vamos a crear un h1 que diga hello world con Vue.js. Wow. Aquí. Muy bien, vamos a guardarlo, vamos a refrescar el navegador y observa que todo funciona. Muy bien. Como está funcionando ahora nuestro servidor y cada vez que nosotros hacemos un cambio se reinicia, vamos a ir al index.js, vamos a ir, por ejemplo, vamos a cambiar el puerto. Ahora es el puerto 4000, por ejemplo. Refrescamos y observa que el servidor se ha reiniciado automáticamente. Server on port 4000. Voy a ir al 4000. Bueno, 4000. Y observa que todo funciona. Esto es mucho mejor cuando desarrollamos, ya que es mucho más rápido el estar evitando reiniciar el servidor a cada momento. Muy bien. Vamos a continuar con las partes más importantes de nuestro servidor. Ya tenemos los archivos estáticos y ya tenemos configurado el puerto. Vamos a configurar ahora los middlewares. Los middlewares son funciones que te ayudan a procesar antes de que lleguen las URLs. Como tenemos una aplicación, vamos a tener muchas URLs. Entonces vamos a tener que procesarlas de alguna manera. Voy a tratar de instalar esto de aquí. Vamos a ir a la consola y vamos a decir npm installed. Y seguido del install voy a instalar otros módulos. Por ejemplo, hay un módulo llamado Morgan. Este módulo Morgan sirve para cuando recibas peticiones del navegador en el servidor te pueda mostrar qué peticiones ha pedido el navegador. Vamos a instalarlo. Decimos npm installed Morgan. Y para requerirlo, mientras se instala, vamos a ir en esta sección superior, en la sección de arriba, y vamos a requerirlo. Vamos a decir requiero Morgan. Y al requerirlo también lo vamos a guardar en una constante. Entonces voy a guardarlo en una constante llamada Morgan. Esa constante ahora tiene ese módulo o ese middleware. Entonces voy a ir a app.use y voy a decirle que utilice ese módulo llamado Morgan. Los middlewares en realidad son funciones. Como se encargan de procesar algo, son funciones simplemente. Entonces lo tengo que ejecutar como si fuera una función. Y esta función también puede recibir parámetros. En este caso Morgan recibe un parámetro de qué tipo de mensaje yo quiero ver por consola. Puedo utilizar el comando dev. Este parámetro le dice que yo quiero ver un mensaje corto por consola. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutar nuestro servidor. Lo hemos parado simplemente porque habíamos instalado un módulo. Así que vamos ahora a ejecutar el comando npm run dev. Muy bien, server on port 3000, nada nuevo, pero vamos a refrescar nuestro navegador. Nada nuevo, pero vamos a la consola del servidor y observa que ahora tenemos un mensaje nuevo. Si nosotros sabemos leer esto, no va a ser de mucha ayuda. Aquí lo que está diciendo es que el navegador ha hecho una petición GET a la ruta inicial del servidor y el servidor le ha respondido con un código HTTP de 304 y la respuesta ha tomado 5 milisegundos aproximadamente, 6 milisegundos. Esto nos está dando mucha más información. Y todo esto es un mensaje ya que estamos utilizando Morgan. Al igual de Morgan, también vamos a utilizar otros middlewares. Ya luego cuando tengas una aplicación mucho más grande vas a instalar mucho más middlewares. Pero por ahora necesitamos otro más. Este middleware, por suerte, ya viene instalado con Express. Y se llama JSON. En realidad, este middleware antes venía separado de Express. Venía en un módulo llamado Body Parser. Ahora como Express lo tiene integrado, pues ya no tenemos que instalar ese otro módulo llamado Body Parser. Ya está instalado. Entonces directamente desde Express, el módulo del framework, utilizamos su método JSON. ¿Qué hace esto? Bueno, lo que hace es simplemente que cada vez que recibamos información en un formato JSON desde el navegador, el servidor puede entenderlo. Y al entenderlo, pues vamos a obtener un objeto en nuestro código y vamos a poder procesarlo, guardarlo en una base de datos, obtener los datos, etc. Esto es muy importante cuando trabajamos con la REST API. Muy bien. Como ya tenemos configurado esto de aquí, vamos a enfocarnos ahora en la parte en la que vamos a utilizar las URLs de nuestro servidor. Como no quiero colocar todas las URLs aquí dentro de este solo archivo, vamos a utilizar la carpeta routes en donde yo había creado
los archivos de las rutas, o te había dicho que aquí irían los archivos de las rutas. Vamos a crear tan solo un archivo nuevo llamado tareas, en inglés tasks. ¿Para qué sirve esto? Pues aquí vamos a colocar las URLs de nuestra REST API o las URLs de todas las operaciones que puede hacer el servidor. Es decir, vamos a crear una ruta. Vamos a crear una ruta en donde vamos a decirle al navegador que cuando accede a esa ruta puede hacer algo. Por ejemplo, enviarnos datos, o puede obtener datos, o puede obtener un único dato, eliminar un dato, actualizarlo, etc. Es decir, puede hacer algo con los datos que tengo en el servidor. Pero primero tengo que crear esas rutas. Entonces primero lo que voy a hacer es requerir express. Y voy a almacenarlo. Aquí una constante express. Y luego cuando tengo esta constante, que es el framework en sí, voy a tratar de utilizar desde express un método llamado router. Este método router lo que hace es crearme un objeto para yo poder definir rutas. Entonces, como es un objeto, lo voy a almacenar en una constante. Esta constante se va a llamar router. Muy bien. Como este objeto será el encargado de tener todas las rutas, pues vamos a exportarlo para luego utilizarlo en otras partes de mi aplicación. Para eso utilizamos module exports igual a router. Muy bien. Como aquí tenemos exportado el objeto, lo que vamos a hacer antes de exportarlo es definir las rutas. Y aquí, por ejemplo, podríamos decir router.get. Y aquí le podríamos decir, cuando pidan la ruta inicial a tareas, yo quiero responder con un mensaje. Vamos a responder con un mensaje que diga, por ejemplo, API, tareas, irá aquí. Muy bien, vamos a pedir esta dirección en nuestro navegador, pero antes tenemos que enlazar este archivo en nuestro index.js. Para hacer eso vamos a decir app, utiliza, y aquí le vamos a decir en dónde está ese archivo llamado tareas. Entonces simplemente voy a decir lo siguiente, requiero desde la carpeta routes el archivo tareas. Es decir que todo este archivo de aquí lo que me está devolviendo es un objeto, si recuerdas. Entonces al devolverme un objeto, al decirle app.use, él va a notar que es un archivo de rutas. Entonces vamos a guardarlo, vamos al navegador y todo funciona. Pero ahora vamos a pedir /tareas. Y observa que me está respondiendo con la API de tareas que irá aquí. Es decir, me está devolviendo este mensaje. Cuando decimos get, estamos obteniendo algo. Pero nosotros luego vamos a tener múltiples rutas, no solamente get. Vamos a tener, por ejemplo, post, luego put, luego delete. Y todo eso se va a ir, digamos, se va complicando. Entonces luego vamos a tener que colocar, por ejemplo, /task, /id. Luego vamos a colocar, por ejemplo, si tenemos más cosas, users. Y todas esas rutas se van complicando. Pero al final, si te pones a notar un poco, todas nuestras rutas van a estar relacionadas a las tareas. Es decir, que aquí yo voy a poder eliminar, guardar, actualizar tareas. Entonces todas las rutas siempre van a empezar con /task. Entonces como todos van a empezar con /task, voy a ir a index.js. Y aquí, en lugar de tan solo darle las rutas, antes le voy a decir que todas las rutas van a empezar con /task. De esta manera, luego yo me evito de estar escribiendo aquí /task a cada momento. Simplemente voy a dejarlo con /. Ya luego cuando se utilicen estas rutas, aquí el servidor ya va a notar que antes de yo pedir algo, todas estarán con /task previamente. Es decir, vamos a guardar esto de aquí. Si vamos a localhost 3000, todo funciona. Y observa que ahora pido /task y todo funciona igual que antes. Solo que ahora ya no tengo que escribir /task aquí. Al simplemente decirle /, como antes de esto irá un /task, pues el servidor lo hará automáticamente. Ahora tenemos una API muy sencilla y parece que no sirve de mucho, pero todo esto es simplemente para poder definir qué operaciones tiene disponibles la aplicación del frontend aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos que conectarnos a una base de datos cuando la aplicación del frontend, el cliente, pida datos. Es decir, cuando obtenga esta ruta el cliente, yo le tengo que devolver los datos de MongoDB, todas las tareas que tengo almacenadas en la base de datos. Entonces vamos a conectarnos a MongoDB. Para hacer eso vamos a utilizar un módulo llamado Mongoose, que necesita ser instalado. Entonces vamos a ir a nuestra consola, vamos a cancelar node-mont y vamos a decir lo siguiente: npm install mongoose. Al instalar Mongoose, lo que voy a hacer es tener disponible una biblioteca que se va a conectar a MongoDB de una manera muy sencilla. Y sobre todo también me va a proporcionar una forma de modelar los datos, es decir, crear esquemas.
Muy bien, ya tengo Mongoose. Vamos a requerirlo. Vamos a ir aquí, antes de app, y vamos a decir requiero Mongoose. Y lo voy a almacenar en una constante llamada Mongoose. Con esto ya tengo Mongoose disponible. Pero lo que voy a hacer aquí es utilizarlo. Entonces voy a decir mongoose.connect, que es un método para conectarse a MongoDB. Pero antes de decirle en dónde está MongoDB, pues primero voy a conectar o inicializar la base de datos. Para hacer eso tengo que abrir un terminal de mi sistema operativo. En mi caso, como estoy en Linux, voy a iniciarlo a través del comando sudo service mongod start. Esto yo lo hago para poder inicializar MongoDB. Y en este caso ya lo ha hecho, no me ha dado ningún error. Si estás en Windows, o si estás, por ejemplo, si estás en otra distribución de Linux, voy a empezar por esto. Si estás en otra distribución de Linux, lo que tienes que hacer es simplemente ubicar dónde tienes instalado MongoDB. O si ya lo tienes instalado, ejecútalo a través de un servicio como yo lo hago. Si estás en Windows, que es muy probable, tan solo luego de instalar MongoDB, que también ya he grabado un video hace bastante tiempo, que te lo voy a dejar en la descripción de este video, y si me olvido, tan solo me lo mencionas, pues vas a utilizar el siguiente comando en Windows, mongod. Simplemente, al ejecutar mongod te va a dar un mensaje como este, pero se va a quedar escuchando. Es decir, que en Windows tan solo ejecutas el comando mongod, mientras que en Linux puedes ejecutar el comando sudo service mongod start. Muy bien, con esto tan solo lo he hecho para poder inicializar MongoDB. Como ya está inicializado, voy a darle la dirección de en dónde está inicializado MongoDB. En este caso le voy a decir, a través del protocolo MongoDB, conéctate a una base de datos que está en el localhost y que tiene por nombre, en este caso como no existe la base de datos, voy a darle un nombre nuevo. Lo voy a llamar memdatabase. Muy bien, vamos a guardarlo. Y de hecho, luego que se conecte, yo quiero que mande un mensaje por consola. Entonces voy a decirle que va a recibir información. Pero yo quiero que envíe un mensaje por consola que diga la base de datos está conectada. Y en todo caso, si existe algún error, pues que me muestre el error, simplemente. Entonces vamos a decir console.error y que me muestre el error. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a ver qué obtenemos. npm run dev. Y observa que el servidor ya ha inicializado, pero aún no me muestra este mensaje. La razón es que aún no se ha conectado a la base de datos. Pero ahora sí, observa que ahora ya la base de datos está conectada. Aquí lo vemos, db-is-connect. ¿Para qué utilizamos esto? Bueno, como ya estamos conectados, ahora podemos estar interactuando con la base de datos, insertar datos, eliminarlos, actualizarlos, etc. Muy bien, vamos a ir a las rutas y como te decía, en estas rutas es en donde irá todo el trabajo del servidor, en donde estará escuchando a lo que le pide el navegador. Pero antes, voy a tratar de definir cómo van a lucir los datos dentro de MongoDB. Para eso vamos a ir a la carpeta Models y vamos a crear un archivo que se encarga de tener la forma de cómo van a lucir los datos. Vamos a crear un archivo llamado tas, en singular tas.js. Es decir que aquí vamos a crear una especie de estructura, una especie de esquema. Así que vamos a decir lo siguiente, requiero Mongoose. Cuando requiero Mongoose, en este caso ya no vamos a requerir la biblioteca para conectarnos, sino que vamos a requerirla para modelar los datos. Entonces voy a guardarlo en una constante llamada Mongoose. Y luego, bueno, de hecho he escrito mal constante. Ahora sí. Muy bien, como ya tengo Mongoose aquí, lo que voy a hacer es requerir tan solo una parte de esta biblioteca. Entonces voy a decir a través del destructuring de JavaScript que esto es como decirle que quiero tan solo una parte de toda la biblioteca entera. Y voy a decirle que desde Mongoose requiero tan solo el esquema. Y aquí está. Este esquema yo luego lo puedo utilizar para crear nuevos esquemas. Nuevas maneras de definir cómo van a lucir los datos. Entonces yo puedo decir aquí new esquema. Y cuando le ejecuto le doy como parámetro un objeto, el cual le digo qué datos va a tener en mi base de datos. Por ejemplo, este esquema yo lo voy a utilizar para definir las tareas. Una tarea específicamente. Entonces mi tarea va a tener, por ejemplo, un título. Vamos a colocarle aquí un título. Y vamos a darle el tipo string. No solamente tendrá un título, también tendrá una descripción. También le voy a colocar string. Aunque podría colocarle también otros tipos de datos. Por ejemplo, la fecha. Si le colocara en dónde o cuándo fue creada, le daría un dato de tipo date, que es fecha. O por ejemplo, si estuviera creando productos y yo quisiera guardar el precio de los productos, sería de tipo number. Y cosas por el estilo. Como ves, los datos van cambiando. El tipo de datos me refiero. Muy bien. Estos de aquí están solo para definir el esquema. Cómo van a lucir los datos. Pero como voy a tener que utilizarlo en otras partes de mi aplicación, lo voy a exportar. Pero este esquema es para decirle a Mongoose o a MongoDB en realidad cómo van a lucir los datos.
Y yo cuando estoy interactuando con mi aplicación no necesito el esquema, necesito un modelo para yo poder insertar, eliminar, actualizar, etc. Entonces voy a decir mongoose.model y al modelo le vamos a dar dos parámetros. Uno, el nombre que nosotros queremos darle. En este caso voy a llamarle task. Y segundo, el esquema. Por suerte el esquema ya está definido y guardado en esta constante, entonces aquí simplemente se lo paso. Muy bien, como ya está definido el modelo, ahora sí lo puedo exportar para utilizarlo en otras partes de mi aplicación. Así de sencillo. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro modelo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar este modelo de aquí para poder comunicarnos con la base de datos. Vamos a ir a nuestras rutas y aquí vamos a requerirlo. Vamos a decir, requiero desde la carpeta, bueno, vamos a subir un nivel porque estamos dentro de la carpeta routes, vamos a subir un nivel. Requiero desde la carpeta models el archivo task, que es el archivo de mis modelos de la base de datos, y lo voy a guardar en una constante llamada task. Al guardarlo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como ya tengo el modelo aquí, en lugar de simplemente enviar un mensaje de prueba, un mensaje simple, voy a quitar esto de aquí y voy a utilizar mi base de datos. Voy a decir task, bueno, voy a escribirlo bien, task.find. Y find lo que hace es hacer una consulta a la base de datos. Si vienes del entorno SQL, eso es como hacer un select asterisco from. En este caso vamos a buscar todos los datos, así que no le voy a pasar nada. Por defecto lo busca todo. Pero antes de continuar, tienes que notar algo. Estamos trabajando de alguna manera con eventos asíncronos, eventos que van a tomar tiempo de procesado. Es decir, cuando un usuario entre a la ruta inicial de nuestro servidor, luego nuestro servidor va a hacer una consulta a la base de datos. Y esto va a tomar algo de tiempo. Es por eso que luego de aquí nosotros podríamos utilizar callbacks, es decir, una función en el cual vamos a recibir los datos y luego cuando recibamos esos datos podemos hacer la respuesta al cliente, al navegador. O también podríamos utilizar en lugar de los callbacks las promesas, es decir, que luego cuando termine la operación vamos a obtener los datos y con esos datos vamos a tratar de responderle algo al cliente. Estas son algunas formas de hacerlo, pero observa que estas maneras pues requieren algo de código. Hay una manera muy moderna de hacerlo en las últimas versiones de JavaScript. Esta manera es a través de un método llamado async_await. Son palabras clave. Lo que vamos a hacer es agregarle una palabra clave async a nuestra petición entera. Y de esta manera, dentro de esta función, vamos a tener disponible una palabra clave llamada await. ¿Para qué sirve esto? Esto nos va a evitar que nosotros estemos trabajando con callbacks de esta manera y también nos va a evitar que estemos trabajando con las promesas, como te había mostrado. Esto lo que hace de alguna manera es tratar de definir código asíncrono, código que va a tomar tiempo, pero escribirlo de una manera síncrona. Es decir, que aunque esto tome tiempo, lo que yo luego voy a hacer es que cuando termine de encontrar todos los datos que están dentro de MongoDB, yo quiero que lo almacenes, todos los datos que has encontrado, dentro de esta constante llamada tareas. Y es bastante simple de leer esta línea. Lo que está haciendo es lo siguiente. Haz la consulta a la base de datos. Cuando termines, almacénalo en esta constante llamada tareas. Entonces, esta constante tareas tendrá todas las tareas. De hecho, podemos verlo por consola. console.log task. Vamos a guardarlo. Y vamos a hacer una prueba. Vamos a ir a nuestro navegador. Vamos a pedir localhost 3000 /task. Lo pedimos. Y si vamos ahora a nuestra consola del servidor, observa que obtengo un arreglo en blanco. Es un arreglo en blanco porque nuestra base de datos aún no tiene datos. Entonces lo que nos devuelve es un arreglo en blanco. Pero este arreglo luego va a tener las tareas. O luego va a tener todos los datos. Entonces es lo que yo quiero enviarle como respuesta al navegador. Entonces aquí simplemente le digo res.json y te devuelvo las tareas. Vamos a guardarlo. Y vamos al navegador. Bueno, de hecho aquí me he equivocado, es punto y coma. Muy bien, ya se ha reiniciado. Vamos al navegador. Vamos a localhost 3000 /task. Y en este caso vamos a hacer una prueba. Vamos a ver cuál es el problema. res.json task. Vamos a refrescarlo por algún momento. Vamos al navegador, vamos a pedirlo. Y en este caso se queda simplemente cargando. Bueno, aquí está. La razón de esto es que primero se conecta al servidor, luego a la base de datos y luego recién hace las peticiones. Ya luego cuando tengas una aplicación real, pues obviamente tu aplicación ya va a estar inicializada y no va a tener que iniciar todo de nuevo. Muy bien.
Lo que está haciendo en este momento es devolverme el arreglo en blanco, pero en el navegador. Luego, esto lo vamos a utilizar con Vue.js. No el arreglo en blanco, sino todos los datos. Muy bien, pero ahora esto ya está funcionando. Esto ya está haciendo una petición a la base de datos y luego cuando lo obtiene le está devolviendo al cliente. Vamos a crear otras maneras también de guardar datos, actualizarlos, etc. Para hacer eso vamos a ir a router y ya no vamos a crear otra ruta get, sino vamos a crear una ruta post. Las rutas post son para que luego nuestro navegador pueda enviarme peticiones desde aquí con todos los datos al servidor. Y el servidor va a tomar esos datos y los va a almacenar. Entonces la ruta post le voy a decir que estará en slash, es decir, en tareas. Pero en este caso también vamos a recibir un método asíncrono. Y al hacerlo lo que vamos a hacer es también una consulta a la base de datos. Pero en este caso lo que vamos a hacer es almacenarle datos dentro de la base de datos. Vamos a decir lo siguiente. Cuando el navegador me envíe los datos, me lo va a enviar a través de un objeto llamado body, pero lo enviará a través de este request. Si ya sabes Node.js básico, lo cual es requerimiento para este curso, ya entenderás que request es toda la información que me envía el navegador al servidor. Entonces aquí dentro de request habrá una sección o habrá una propiedad llamada body, que es todos los datos que el navegador me está enviando. Entonces, como aquí están todos los datos, luego yo simplemente puedo utilizar estos datos para crear una nueva tarea. Entonces puedo decir lo siguiente: crea una nueva tarea. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Esa tarea es simplemente una tarea de MongoDB, una clase, es como una clase. Es decir, que mientras aquí está definida la clase, aquí estoy instanciando esa clase. De hecho, vamos a verla por consola. Console log task. Bueno, new task. Y vamos a guardarlo y vamos a ver qué obtenemos. El navegador por defecto no puede enviar métodos post. Lo tiene que hacer a través de JavaScript o a través de formularios. Entonces tenemos que utilizarlo de esa manera, o también podríamos utilizar un cliente REST. Voy a utilizar un cliente llamado Postman para probar esto. Muy bien, aquí tengo este cliente REST llamado Postman. Este cliente me va a permitir a mí hacer las peticiones post, put, delete, además de las típicas peticiones get que hace el navegador. Esto es lo que Vue.js luego va a hacer, es decir, va a hacer peticiones put, get, delete a nuestra aplicación del servidor. Pero por ahora, como no tenemos la aplicación, vamos a simularlo con este programa llamado Postman. Para instalarlo es bastante sencillo, simplemente vienes a Chrome y buscas este plugin llamado Postman, o simplemente busca en Google, simplemente en el buscador de Google, Postman Chrome, y te va a dar este plugin que se instala bastante rápido en tu propio navegador Chrome. También está disponible en Firefox, así que no hay ningún problema. Muy bien, para inicializarlo, simplemente una vez instalado se abre la aplicación. Y lo que se abre es esta aplicación de aquí. Muy bien, ¿qué hace esto? Pues hace las típicas peticiones GET que hace el navegador. Es decir, aquí escribimos http //localhost 2.3000 /task y enviamos a través de una petición GET. Si lo enviamos, observa que recibimos un arreglo en blanco exactamente igual como lo hace el navegador. Pero no solamente me permite hacer peticiones GET, sino también peticiones POST. Vamos a hacer una petición POST a esta ruta de aquí, que es la ruta que hemos creado hace unos segundos, y vamos a enviarla. Si enviamos, observa que se queda cargando, pero vamos a ir al servidor. Observa que en el servidor me está mostrando por consola este modelo de tarea que he creado, que por ahora tan solo tiene un ID. Es decir, que en este momento estamos viendo tan solo un ID creado, pero además de esto vamos a tener que colocarle el título a nuestra tarea y una descripción. Vamos a ver cómo podemos recibir esos datos. Como te decía, estamos recibiendo esos datos a través de request.body. De hecho, vamos a verlo. Vamos a ver en consola ese request body. Vamos a guardarlo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a Postman y vamos a enviar de nuevo tareas. Si enviamos, observa que en estos momentos vemos un objeto en blanco. Este objeto es porque no hemos enviado ningún dato. Vamos a hacer algo más. Vamos a ir en Post, en Body, y aquí vamos a crear, por ejemplo, algo que nosotros queramos enviar. Vamos a colocarle como clave un título que diga, por ejemplo, vamos a colocarle el título de nuestra tarea. Tengo que crear un sitio web. Y vamos a colocarle como descripción del segundo campo de nuestra tarea que queremos almacenar. Por ejemplo, crear un sitio web con WordPress. Muy bien.
Con esto tan solo estoy creando una nueva tarea, con campos título y descripción. ¿Cómo le envío estos datos al servidor? Para hacerlo primero voy a ir a headers y voy a decir aquí content type y le voy a decir que el valor es application/JSON. Esto es para decirle que el dato que le voy a enviar es de tipo JSON. Y aquí están estos datos. Muy bien, vamos a enviarle. Bueno, de hecho, como él se ha quedado con la última respuesta, vamos a reiniciar. Como aquí quiero ver el código, voy a decirle que luego de enviarlo, vamos a enviarle un simple mensaje que diga recibido. Vamos a guardarlo y vamos a enviarlo. Y observa que en este caso me está mandando, parece un error. Vamos a ver cuál es el problema. Parece que aquí tengo un problema. Request body, REST JSON, content type application. Bueno, aquí en este caso lo que voy a hacer no es enviarle form data, sino row. Vamos a enviarle un simple objeto. Nosotros mismos vamos a escribir aquí el título. Y vamos a decirle hacer un sitio web. Y aquí vamos a decirle como descripción. Tengo que crear un sitio web con WordPress. Muy bien, tan solo es texto de ejemplo. Vamos a enviarle esto de aquí. Para enviarlo simplemente vamos a decir lo siguiente. Vamos a ir aquí en este botón send. Enviamos. Y me dice enviado. Y la respuesta que estoy recibiendo es recibido. Pero si vamos a nuestra consola del servidor, observa que estoy viendo el objeto que me está enviando un cliente, una aplicación cliente. Como lo estoy viendo, a partir de estos datos yo puedo crear un nuevo objeto tareas. Es decir, utilizando esas tareas de aquí. Entonces puedo hacer lo siguiente. Puedo decir new task. Y como nueva tarea los parámetros te lo voy a dar los datos que vienen desde request body. Entonces ahora con este nuevo modelo yo puedo almacenarlo en una constante llamada tarea. Y luego puedo verlo por consola, que es lo que estoy creando. Console log task. Vamos a guardarlo y ver qué estoy obteniendo. Vamos a enviarle de nuevo esta petición de aquí. Tan solo le damos enviar. Y observa que en este caso me ha creado un objeto. Aquí lo vemos. Un objeto no solamente con el título y la descripción, sino también con un ID de MongoDB. Este es el típico ID que crea MongoDB. Entonces, como ya tengo un objeto de MongoDB, yo ahora puedo guardarlo simplemente. Entonces puedo decir lo siguiente. task.save. Y esto lo va a guardar. Pero como esto va a estar interactuando con la base de datos y va a requerir tiempo, vamos a escribir await, ya que esto va a requerir algo de tiempo. Y ya cuando termine que continúe con el JSON. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Con esto simplemente lo que va a hacer es guardar un nuevo dato. Pero ya no quiero mandarle un mensaje recibido, sino le voy a enviar un mensaje del estado de nuestra aplicación. Y aquí vamos a decirle tarea guardada. Simplemente. Vamos a guardarlo. Y vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos a ir a nuestra aplicación. Vamos a tratar de enviarle de nuevo este dato. Enviar. Y la respuesta que estoy recibiendo es un objeto que dice status tarea almacenada. Muy bien. Vamos a ir ahora en nuestra aplicación. No hay ningún error. Pero ahora si obtenemos los datos en get. Si obtenemos. Observa que ahora tengo el arreglo. Pero ahora tengo un objeto. De hecho no solamente puedo hacer esto, sino que también puedo crear otra tarea más. Vamos a ir de nuevo al método post. En body. Y vamos a cambiar de nuevo esto de aquí. Ya no un título, hacer un sitio web, vamos a crear otra cosa. Por ejemplo, tengo que correr a las 7, por ejemplo. Y aquí vamos a colocarle como descripción de la tarea. Levantarse temprano. Vamos a enviarle esto. Vamos a decirle enviar. Se ha recibido en mi servidor esa tarea a través del método post. Aquí lo vemos. De hecho, a través del método post a la ruta tareas. El servidor le ha enviado una respuesta 200 y ha tomado 5 milisegundos. Y el peso ha sido 23 bytes. Entonces vamos a ver, de nuevo vamos a pedir todas las tareas. Y observa que ahora tengo un arreglo con todos los objetos que estoy guardando. Es decir, que ya mi servidor puede hacer dos cosas. Obtener todas las tareas que tiene almacenadas y también guardar tareas. Obviamente no solamente vamos a hacer esto, también queremos actualizar y eliminar. Vamos a empezar con el actualizar. Vamos a decir put, y put, vamos a decirle que cuando recibamos en put me va a tener que decir también qué
ID de tarea quiere actualizar, porque vamos a tener muchas tareas, entonces tiene que decirme qué tarea específicamente quiere actualizar. Como todas las tareas, como hemos visto, tienen un ID, pues yo quiero recibir, además de la ruta, el ID de la tarea que quiere actualizar. Y ya luego vamos a procesarlo eso a través de una función. Y luego vamos a decir lo siguiente. Vamos a recibir primero ese ID. ¿Cómo lo vamos a recibir? Bueno, primero vamos a acceder al objeto de request llamado parents. Este request parents lo que me va a traer son parámetros en la URL. De hecho, vamos a decir console log request parents. Vamos a guardarlo y vamos a ver qué obtenemos. Vamos a mandarle un JSON por ahora que diga recibido. Muy bien. Vamos a tratar de guardarlo. Se refresca mi servidor. Y vamos a ir ahora a pedirle un método put al localhost /tareas / vamos a colocarle por ahora, por ejemplo, un 1. Supongamos que tengo una tarea con ID 1. Vamos a enviarle. Obtengo como respuesta recibido. Y en el servidor observa que estoy recibiendo ese ID 1. Porque yo le he colocado al lado del parámetro. Pero en lugar de colocarle 1, yo le voy a colocar luego el ID de MongoDB aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como request parents es el ID de la tarea que yo quiero actualizar, pues voy a tratar de darle este ID a un modelo de MongoDB para que lo busque en la base de datos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer aquí task.findById_update. Lo que hará este método, justo como su nombre lo indica, es buscar por ID y luego actualizarlo. Entonces lo que vamos a actualizar es el request parents, es decir, el request parent es el ID del objeto que quiero actualizar en la base de datos. Y como dato de qué es lo que vamos a actualizar, lo vamos a colocar el request body. Es decir, que en el request parents vamos a darle el ID de la tarea que queremos actualizar y el request body va a darle los datos que queremos actualizar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora, cuando termine de hacer esta tarea, vamos a colocarle await. Ya que es una tarea de la base de datos, entonces esto va a tomar tiempo. Pero ya luego cuando termine, que envíe un mensaje JSON que diga simplemente que la tarea sea actualizada. Entonces vamos a decirle status task tarea actualizada. Vamos a probar si esto funciona, si esto realmente actualiza. Vamos a ir a nuestro cliente REST. Vamos a actualizar una tarea, pero le tengo que dar el ID. Entonces para dar el ID vamos a obtener primero todas las tareas. Muy bien, estas son todas las tareas que tengo hasta el momento. Supongamos que quiero actualizar la tarea 1 de hacer un sitio web. Tengo que crear un sitio web con WordPress. Supongamos que no lo quiero crear con WordPress. Vamos a copiar este ID para actualizarlo. Entonces vamos a put. Le tengo que hacer una petición a localhost 2.3000 /task / el ID de la tarea que quiero actualizar. Y en el body le voy a cambiar el título. Le voy a decir, por ejemplo, tengo que hacer un sitio web exactamente igual, pero aquí ya no le voy a decir con WordPress, sino le voy a decir, por ejemplo, vamos a cambiarle usar HTML y CSS. Muy bien, vamos a guardarlo o enviarlo, reenviar todos estos datos de nuevo al servidor. Vamos a enviarlo, esto se envía y no estoy obteniendo ninguna respuesta. Vamos a ver por qué. Parece que aquí tengo un problema. Vamos a buscar y dice no se puede no se puede castear un objeto object ID. Ok, aquí parece que el request parents no me está dando el ID. Entonces vamos a ver cuál es el problema. Vamos a tratar de ver estos dos datos que estoy recibiendo aquí en consola. Vamos a decir console.log request parents request body. Muy bien, vamos a reenviar los datos. Y vamos a ver qué es lo que está obteniendo el servidor. Vamos a buscar por aquí. Estos son los datos que estoy recibiendo. Claro, el request parents es un objeto. Entonces yo no le puedo dar el request parent entero. Tan solo le tengo que dar la propiedad ID. De esta manera, request parents ID. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a guardarlo. Mi servidor vuelve a reiniciarse. Y vamos a reenviar de nuevo lo mismo. Vamos a enviar. Y en este caso observa que el estado dice tarea actualizada. Y vamos ahora a revisar todas las tareas. Vamos a hacer lo mismo. Y observa que ahora el primer dato ya no dice hacerlo con WordPress, sino dice usar HTML y CSS. Es decir, que lo ha actualizado. Muy bien, así estamos actualizando. Pero ¿qué hay del eliminar? Bueno, para eliminar también vamos a tener que utilizar el ID. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
router.delete. Y luego que obtenga el delete le vamos a dar el ID de la tarea que queremos eliminar. Y luego le vamos a decir async res. Y luego vamos a decirle task.remove by ID. Bueno, es remove by ID. Remover. Bueno, es find by ID and remove. Este find by ID and remove lo que hace es buscar por ID y eliminarlo y removerlo. Entonces lo que vamos a hacer es darle el ID. Y el ID viene de nuevo en request.parents.id. No tenemos que colocarle un request body porque aquí tan solo necesita el ID para eliminarlo. Y esta tarea también toma tiempo, así que vamos a decirle await. Cuando termine de eliminarlo, vamos a enviar un mensaje al cliente, a cualquier aplicación cliente, y le vamos a dar como estado tarea eliminada. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a probar esta ruta que hemos creado. Es muy sencillo. ¿Qué tarea de estas quiero eliminar? Supongamos que queremos eliminar la segunda. Lo copiamos el ID, vamos al método delete, lo concatenamos, es decir, decimos localhost 2.3000 /task / la tarea que quiero eliminar, le doy enviar y me dice status, tarea eliminada. Vamos a comprobarlo, vamos a obtener todos los datos de nuevo. Tan solo pidiendo el /task que me devuelve todas las tareas de la base de datos. Y observa que en este caso ahora me está devolviendo todo el arreglo, pero con un objeto simplemente. Esto significa que ha eliminado la otra tarea. De hecho, también podría eliminar esta. Vamos a eliminarla, vamos a ir a delete nuevamente, le colocamos el ID, enviamos, tarea eliminada. Vamos a obtener ahora de nuevo todos los datos para ver qué tenemos hasta el momento. Y observa que lo ha eliminado. Entonces, ya tenemos nuestra REST API funcionando. Y ya tenemos toda nuestra aplicación funcionando del servidor. Entonces, como ya tenemos toda la aplicación del servidor, pues ahora sí vamos a enfocarnos en el app simplemente. Para eso vamos a tener que configurar a Babel y Webpack. Pero al menos vamos a empezar primero con la aplicación de Vue.js y vamos a transpilar código. Así que vamos a ello, vamos a escribir nuestra aplicación de Vue.